Bueno, ya cuando fuimos saliendo de allí, ya bajamos hacia la zona esta del río Segre, que estaban los cuerpos de carabineros, no sé si te he dicho, que también los organizó Indalecio Prieto. A todos los del norte los metió en los cuerpos carabineros, pensando que era un cuerpo más descansado, igual que el nuestro. Y en el río Segre, en la retirada, se murieron muchos ahogados, porque tenían que pasar de retirada, y como no había ni puentes, no había chismes para pasar a nado, pero había sitios donde pasar a nado ni andando podías hacerlo, gente que se metía con fusiles, con todo, pues muchos murieron ahogados. Fuimos retirándonos, ya ni sé por qué puntos íbamos, pero cada día estábamos en un sitio. Recuerdo que en el día de Navidad, pues comer lentejas, y la cena, lentejas. Y estábamos comentando allí, estábamos en una chabola, joder, Navidad, ya en invierno y hacía frío y la hostia, joder, Navidad y lentejas, pues no las pudimos comer, porque nos avisaron que teníamos que retirarnos. O sea, rápido, ¿no? Rápido, ¿no? Rápido, venga, hay que levantar y hay que la rasilla, y pum, 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 y si comía la lenteja, después corriendo, preparando la mochila y tal. Y salimos cingando. Es donde te he dicho que luego por Borjas Blancas pasamos con unos cañones delante y unas ametralladoras que eran rusas en un camión y otras en el medio, otras atrás, para poder pasar por un pueblo, Borjas Blancas. Y así poco a poco fuimos llegando. Estuvimos en Barcelona también, unos 15 días de defensa de la población. Nos retiraron de frente y nos pasaron allí. Y conocíamos cuando salían los aviones de Palma de Mallorca. Había un avión que le conocíamos como el Chivato, que venía a reconocer. Se volvía y luego venían ellos a bombardear. O sea, uno de ellos de observación. Aquel hidroavión lo conocíamos todos, ya todos los que estamos en observación y así. Y resulta que en Barcelona pasábamos más miedo que en el frente. Porque alrededor de Barcelona había piezas de artillería, antiaérea, tirando, cruzados los fuegos, haciendo barreras. Claro, se marchaban los aviones y tú te quedas tranquilo, pero empezaban a silbar las metrallas de lo que habíamos tirado nosotros. Los cañonazos que habíamos tirado al aire bajaban luego, pero al cabo un rato, y sentías los silbidos, y entonces sí que tenías que correr a meterte debajo de una casa. A un mulo lo pegó un cacharrazo, lo mató un proyectil de esos. ¿Pero al de un tiempo? Sí, te puedo decir minutos o tal, una cosa así, ¿no? Segundos, pero después de tirar, sentías silbar la metralla que te silbaba por allí. Luego cuando ya nos fuimos retirando por ya lo que era una retirada ya en toda regla, joder, por la carretera daba pena. Pasé por Gerona a ver si estaba mi madre allí, en un refugio que estaban. Y todas las mujeres del refugio estaban allí en un sitio que iban a ir para Francia en unos camiones. Me dijeron que mi madre se había quedado en Gerona, que no quería salir ya. Pero luego me enteré que estaba en Francia. ¿Por qué? Porque ella me contó, ella cogió tal miedo a última hora que salía andando por la carretera. Y es lo que te iba a decir, la gente por la carretera iba así, andando. Bueno, de esto como se ven algunas veces con carros y así. Y andando. ¿Y ella estaba sola, la abuela? Sí, con la tía Carmen. Y a lo mejor pasaba un camión y llevaba tejidos de fábricas de textiles, todo se llevaba atrás, todo para atrás, y se daba el caso de tirar de una punta de una tela, y todo el rollo de tela, se me iba andando el camión, lo iba sacando, la gente cogía, cortaba, y yo no sé para qué, se hacía aquello, los aviadores andando, pilotos de aviación, y llevaban la ropa de pilotos. Entonces los pilotos de aviación llevaban unos trajes de cuero, unos zapatones llenos de almohadillado, porque los aviones eran descubiertos, los de caza, sobre todo.
y casi no podían andar con aquellos zapatones porque eran para el frío. Casi llegando a Figueras, hicimos allí 2 días y nos vino el jefe de abastos del gobierno vasco, que tenían todas las existencias de alimentos que tenía el gobierno vasco, porque les mandaban al gobierno vasco, les mandaban alimentos del extranjero, muchos, y para que hiciéramos guardia. Y fui yo con 4 más, entonces ya era cabo yo. Bueno, ya era antes de empezar la retirada del Ebro, ya hicieron un examen y de cabo. Y luego me presenté para otro examen de sargento, pero aquel no se llegó a publicar. Y llego allí, joder, y era Paulino Gómez. Yo le conocía de niño porque era también de la calle de las Tortas. Y era panadero. Y tenía mucha amistad con mi madre, y así por eso lo conocía más. Y la noche que estamos allí, venían las tropas de retirada, todas, camino. Y me encontré con un teniente de carabineros, que era de Santander, y venía solo, venía asustado también y solo, hundido, venía desmoralizado. Teníamos leche, mucha leche allí, que nos daba para que estuviéramos contentos, ese Paulino, el jefe de abastos, nos daba de todo. Le dije yo, para estar la noche aquí tenemos que tener de todo, de comer y de beber y de todo, no os faltará nada. Él llevaba una pistola, el carabinero ese formidable, de estos tipo Parabellum, que se abría así. Y le dije, yo tenía, la consigna en el puesto era, los que tenían armas tenían que ir por sitio, quedarse, y los que no tenían para otro, para la frontera. ¿Pero la consigna en qué puesto? ¿En el de cuidar? En el control de carretera. Pero no decías que estabas cuidando los enseres. Los enseres esos por una noche. Por una noche, pero claro, hacíamos control en un sitio, entonces nos pidió ayuda en el otro. Pero uno de esos días, al teniente carabinero le dije, mira, déjame la pistola a mí. Y vete sin pistola, que ya no hace falta. Y vete por esta carretera que vas camino a la frontera. Se marchó. Me vienen 4 generales en un coche también, preguntando la dirección, y les di la dirección, sí, pero les di la dirección del Estado Mayor Central. Pero, ¿qué dirección te pedí? ¿Tú qué les La dirección de la frontera, la dirección Perpiñán, era la carretera de Figueras. ¿Y esos que vinieron de que eran fascistas? No, 4 generales del ejército nuestro. Y entonces no les diste la dirección de la frontera. Le decía la dirección del Estado Mayor Central, que estaban allí. Para que no se piraran. Para que se presentaran allí ya lo arreglarían ellos, pero... Y allí se fueron. También vino aquí, aquella noche que estuvimos guardando lo de abastos, vinieron dos señoritas, no sé, decían que eran la Nelke, no, la Federica Monse o Margarita Nelke, una de ellas, que habían ido con unos niños de unas colonias y estaban esperando en la frontera y no les dejaban pasar los franceses hasta que se hiciera de día. Y era invierno puro, era primeros de febrero, últimos de enero. Y nos dejaban, y estaban al aire libre. Y pedían a ver quién les podía ayudar. Y entonces les llevé a esa noche que estaba allí en ese sitio del gobierno vasco, les llevé donde Paulino. Le dije, Paulino, estas compañeras vienen aquí, ¿qué pasa esto? Y dice, sí, ya les dio un camión de alimentos y mantas y todo. Se iba a perder además. Todo aquello, si no daba tiempo de evacuarlo. Eran dos, se las veía bien preparadas, no unas taras pastrosas, sino bien vestidas, y decían, un Monse y un Margarita Nelson, una de las dos era, una de ellas. Me miraban a mí porque abultaba la pistola que tenía más que yo, entonces no había crecido todavía. Sí, le llevaba la pistola. El caso es que luego seguimos más adelante
porque en el transcurso de horas y pocos días, pues aquello era eterno, se hacía larguísimo, no se daba tiempo para todo. Además, como ibais perdiendo, ¿no? Pues también... Íbamos perdiendo de retirada, nosotros teníamos camiones, porque llevábamos los cañones de artillería antiaérea, los llevábamos nosotros, los íbamos llevando para allá. Y cogimos un coche que era presidencial, y debía ser el de Companys. El presidente de Cataluña con el presidente del gobierno vasco dejaron el coche allí y se marcharon por la frontera a pie, pasaron. No pasaron controles de carretera. ¿Qué van a pasar? Además eso estaba así, la gente y ellos, pues, era una vez que llevaban guías. Dejaron el coche en un sitio determinado y fueron andando. Con ese coche estuvimos 1 hora, el coche ese presidencial, echamos gasolina que llevábamos. Anduvimos por allí, para un lado y para otro, y luego lo tiramos por un acantilado al mar. Porque esas calas de playas que hay ahora por todo en la parte de Cataluña, sobre todo en la parte de Figueras y todo eso, Rosas y demás, todos son calas. Bueno, pues por allí los carros de familias que no les dejaban pasar, se tiraban por allí, camiones se tiraban por allí, al mar, a los acantilados. Aquel coche también le dimos breada y lo tiramos, porque luego se corrían las voces que los franceses todo eso se lo iban a devolver a Franco.